Más que un sistema de salud, es más bien un sistema de enfermedad. Las personas que nos cuidamos estamos pagando los malos hábitos de la gente que no cuida su salud. La salud no es 0 o 1, no es se tiene o no se tiene. La salud va de 0 a infinito. La edad a la que empiezan a aparecer enfermedades en España es de unos 65 años, en Lomalita es de unos 80 años. ¿Estás diciendo que la inmensa mayoría de problemas de salud que tenemos en Occidente se solucionaría con una mínima parte del gasto? La gente, aun sabiendo que se puede salvar su vida en un momento como ese, aunque tenga la información, decide no hacerlo. Que mucho de lo que se considera biohacking es humo. Bienvenidos al primer podcast de Superhuman. Estamos aquí, Alberto y yo, para presentar este primer episodio de este nuevo formato podcast en el que vamos a estar tratando diferentes asuntos relacionados con la salud, longevidad y todos estos temas que estamos tratando en el canal. Ya somos las dos caras que estáis viendo en YouTube. En este caso, pues estoy simplemente con Alberto, aunque esperamos pronto poder traer más invitados. Y nada, ¿qué tal estás, Alberto? Pues por aquí preparados para darle un poco de caña a temas que bueno, tienen bastante cola detrás. Espero que resulten no solo entretenidos, sino de algún modo pues útiles también para la gente. Y bueno, con muchas ganas de empezar y de ponernos, porque hay mucha madeja de cortar. Como dices, bueno, hoy estamos nada más que nosotros dos, las caras visibles de Superhuman. Pronto vamos a traer más personas, personas que, bueno, van a aportar bastante, testimonios bastante potentes, pero bueno, no queremos desvelar nada, no queremos hacer ningún spoiler, así que de momento vamos a atacarlo y cuéntanos, Sergio, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues eso mismo, que vayan viendo a la gente que vamos trayendo. Y hoy vamos a hablar sobre todo de un tema muy importante para introducir todos estos conceptos de salud, y es cómo se puede ver la salud, la sanidad o la medicina de una forma diferente a la que estamos acostumbrados a ver. De hecho, vamos a tratar tres puntos principales: cómo podemos ver la medicina diferente a la forma tradicional que la solemos ver aquí en Occidente, que ya trataremos cómo la solemos ver, porque muchas personas se piensan que hay una única forma de tratar la medicina y se puede abordar de formas diferentes. También cómo las principales causas de muerte son prevenibles. No sé la gente qué idea tendrá sobre cuáles son las principales causas de muerte, pero el top 2 en España se puede prevenir, al menos en parte, y es algo que vamos a tratar. Y luego, ¿qué problemas nos solemos encontrar las personas para mejorar nuestro estilo de vida? Porque si decimos que esas principales causas de muerte son prevenibles, y lo son, con el estilo de vida, ¿qué es lo que nos está impidiendo empezar a afrontar un nuevo estilo de vida más saludable que aumente nuestra longevidad, nuestra salud y al final pues nuestros años los hagan de más calidad y más saludables, que al final también es lo que queremos? Y Alberto, como médico, tú creo que vas a poder comentarnos muy bien cuál es el principal problema que ves, o los principales problemas que sueles ver en la sanidad occidental actual. El sistema está enfermo, quiero decir, el sistema sanitario sirve para tratar pacientes, o eso es lo que nos ha metido en la cabeza, o como nuestro rol como usuarios del sistema sanitario, pero el propio sistema está destinado en el camino el que lleva actualmente, está destinado a no ser sostenible. Al final, todos conocemos el concepto de pirámide poblacional o pirámide demográfica, y todos sabemos que en Occidente esa pirámide ya no es tal pirámide, está empezando a invertirse y lo que pasó a ser casi como una peonza, ¿no? Más o menos, ahora ya casi tiende a ser una pirámide invertida, es decir, con el vértice abajo, con gente de menor edad abajo y mucha más base poblacional envejecida. Esto lo sabe todo el mundo, o por lo menos es información que más o menos todo el mundo intuye o maneja, pero ¿qué se hace al respecto? Las cosas siguen funcionando igual. Y es muy complicado que nos podamos adaptar de forma adecuada a los tiempos que corren si tenemos una población, una demografía totalmente distinta y seguimos actuando de la misma manera. Entonces, yo, ya iréis viendo un poco, soy un poco tremendista, ¿no? Pero al final me parece realismo en este sentido. Diría que hay, más que decir que funciona mal el sistema, tardaríamos menos en decir qué es lo que funciona bien. El resto de cosas son ineficientes. Hablo, por una parte, por supuesto, de cómo planteamos la sanidad. Si nos damos cuenta, antes he dicho, lo que asumimos normalmente es que uno se tiene que poner enfermo
para acudir al sistema sanitario. Eso nos lleva a pensar que más que un sistema de salud es más bien un sistema de enfermedad. Y así funcionamos. Uno hace su día a día, uno lleva su vida normal, y cuando tiene una molestia o tiene cualquier tipo de trastorno o tal, pues se va a su centro de salud o se va a urgencias cuando corresponde, y ya está, y que me digan lo que tengo y que me digan si tengo que tomar alguna pastilla o tengo que tomar alguna cosa. Normalmente cuando se hace eso, entre comillas, suele ser tarde. No tarde porque la inmensa mayoría de dolencias sean irreversibles, ni muchísimo menos. Pero sí tarde en el sentido de que muchas de las cosas que padecemos se podrían haber o evitado o por lo menos minimizado. Tú date cuenta, yo no sé si compartes mi opinión en esto, Sergio, porque esto es una consideración más personal. ¿Cómo está construido el sistema de incentivos? Vamos a llamarlo así. Bueno, si tú como ciudadano decides vivir de X forma, y con esto me refiero a tus hábitos diarios, cuánto te mueves, cuánto no te mueves, qué tipo de comida consumes, cómo dedicas tu ocio, tiempo libre, etcétera, en función de cómo te comportes y de la genética, luego abriremos esa caja de Pandora, pero bueno, tendrás un estado de salud, vamos a decirlo así, a grandes rasgos. Cuando ese estado de salud es malo, se deteriora y por lo tanto aparece la enfermedad, la causa que sea, tú vas al médico y, por lo menos en el sistema que tenemos, está la cobertura costeada. ¿Cuál es el incentivo que tiene la gente para llevar una vida sana? Pues nada más que el incentivo que tú mismo te pongas. No hay ningún tipo de... No estoy metiéndome en que esto esté mejor, peor. Solo describir cómo funciona, ¿no? No hay ningún tipo de incentivo o de costeamiento del sistema, digamos así, por alimentarnos sano, por hacer deporte. Me da igual que sea yendo al gimnasio, o haciéndolo en casa o en el parque de debajo de tu piso. Por, yo qué sé, suplementarnos con suplementos de calidad. Por todo ese tipo de medidas, absolutamente ninguna corren a cargo de nadie que no sea el propio usuario. Sin embargo, la persona que decide llevar un estilo de vida mucho más negligente, lo tiene todo costeado. Eso es así, e insisto, no es mal o bien. No sé si coincides un poco conmigo en que esa es un poco como la fotografía o el vídeo de cómo funciona nuestro sistema de salud/enfermedad. Sí, totalmente. De hecho, aquí el punto de la cuestión es que la sanidad está enfocado a actuar una vez te ocurre la enfermedad, no antes. Por tanto, lo que ocurre, mirándolo desde un prisma completamente egoísta, ¿no? Y poniendo este ejemplo, sería como las personas que nos cuidamos y valoramos nuestra salud, estamos pagando los malos hábitos de la gente que no cuida su salud, porque son aquellos los que hacen el gasto en la sanidad, porque nosotros pocas veces vamos a estar yendo al médico por problemas metabólicos que son derivados de un mal estilo de vida, ¿no? Entonces, como tú dices, el incentivo pues es perverso. Cuanto más malo esté, más voy a poder aprovecharme de cómo está hecha la sanidad. Que obviamente está bien que se cubran estos problemas y se resuelvan estos problemas cuando aparece la enfermedad, pero claro, si el que cuida su salud no tiene ningún incentivo y el que no la cuida va a poder aprovecharse de todo esto, al final lo que ocurre es que, bueno, no tenemos ningún motivo, ¿no?, entre comillas, aparte de obviamente cuidarnos y vivir más, pero no hay ningún motivo de forma directa que nos incite pues a cuidarnos. Claro, esa es la cuestión, o por lo menos eso es una forma que hay de plantearlo, ¿no? No emitir un juicio sobre cómo de correcto o incorrecto es, sino simplemente describir qué está contemplado o cubierto y qué no lo está. Y pues las preguntas a las que esto nos lleve. Fíjate, en la facultad a nosotros se nos dice, y además no pocas veces, se nos describe esa ley de Pareto, ¿no? Del 20-80, 20%, 80%, aplicable a tantas cosas en el mundo, pero que aquí, más allá de que sea más o menos precisa la cifra, sí que se menciona como que, por resumir un poco, el 20% vamos a decir, de la patología tratable se podría o acapara el 80% del gasto, vamos a decir así en total, en términos absolutos, incluyendo aquí gasto farmacéutico, gasto técnico, etc. Sin embargo, el 80% de los problemas por los cuales habitualmente enfermamos, hablo ahora en general de Occidente, que suelen ser casi siempre enfermedades cardiovasculares, también, pues bueno, en gran medida el cáncer, cada vez más con el envejecimiento poblacional, pero
la principal causa de mortalidad con mucha diferencia son las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, etcétera. Pues ese 80% de la morbimortalidad, como nosotros decimos, ¿no? La forma de enfermar y de morir que tiene la población, se podría solventar o se podría abordar directamente con el 20% del gasto. ¿Vale? Dicho así parece un poco abstracto, pero en realidad los números explotan un poco en la cabeza. Es decir, me estás diciendo que la inmensa mayoría de problemas de salud que tenemos en Occidente se solucionaría con una mínima parte del gasto, y sin embargo estamos destinando la inmensa mayoría del gasto sanitario en investigación y demás en un fragmento mucho más pequeño de la patología. Bueno, pues parece raro, pero es así. Es así. Y es así bueno, yo voy a decir por varias razones, que desde luego yo no soy el portador de la verdad ni nadie aquí, pero de todos he sabido, más allá de cualquier conspiranoia, que la industria farmacéutica es una de las industrias que más capital mueve del mundo y que más dinero mueve del mundo. Ahí con la industria armamentística. Entonces, claro, eso no escapa a nadie. ¿Significa eso que las empresas farmacéuticas busquen nuestro mal o demás? Yo creo que no. Personalmente no veo incompatible la búsqueda de su propio beneficio, que es normal y es previsible, con que nosotros podamos estar sanos. Pero eso ya participa un poco en esa, vamos a decir, ensalada de incentivos, ¿no? Esa pregunta tan manida que se hace siempre sobre que si compensa vender un medicamento crónico para tratar una dolencia crónica que te permita un retorno de dinero constante a lo largo de la vida del usuario, si a ti te compensa como empresa farmacéutica solucionar esa enfermedad en lugar de mantenerla durante toda la vida. Claro. Ahí nos metemos ya en un juego de incentivos muy complicado. Pero lo que quiero decir es que hay una realidad que parece muy evidente, que en medicina preventiva y salud pública se trata mucho sobre esa inmensa mayoría de causas por las que enfermamos, que se podría solucionar con unos mínimos recursos, y ahí entramos en el campo de los hábitos, y por la razón que sea, ese dato queda ahí, se nos menciona, pero luego no se vuelve a dar mayor relevancia, ni se orienta la sanidad a prevenir y a enfocar la gestión de esa manera. Totalmente. No sé cómo lo ves, Sergio. Yo lo veo, cuando menos, no sé si incoherente, controvertido o preocupante, pero es un hecho. Es que muchas veces yo creo que no se ve el problema porque estamos acostumbrados a vivir así, o al menos entender la medicina así. Y mira, hay una frase que le escuché, no recuerdo ahora mismo a quién, pero venía a comentar que cuando una persona tiene hipertensión y va al médico y el médico le da una pastilla para la hipertensión, lo que le está diciendo es: usted va a estar enfermo toda la vida y por tanto va a estar toda la vida tomando esta pastilla. O sea, vas a ser un enfermo toda tu vida, pero vas a pensar que está bien porque te estás tomando una pastilla, cuando algo como la hipertensión muchas veces se soluciona con un buen estilo de vida. Entonces es un sistema que muchas veces nosotros incluso agradecemos más, ¿no? Porque preferimos, oye, en lugar de salir a correr, empezar a hacer deporte, empezar a comer bien, unos hábitos que llevo manteniendo 50 años, pues oye, me voy a tomar la pastilla, que es algo mucho más cómodo y ya está, y entre comillas solucionado, ¿no? Porque obviamente no se soluciona así el problema. Entonces, de alguna forma nosotros también lo terminamos aceptando. Y la gente no sabe que hay otras formas de abordar la salud y que no se tratan. Alguna vez nos dan alguna charla, alguna vez lo escuchamos, pero no hacemos mucho caso, y es que hay tres tipos de prevenciones, ¿no? La primaria, la secundaria, la terciaria. La prevención primaria es cuando estamos interviniendo antes de que ocurra la enfermedad, es decir, antes de tener una enfermedad cardíaca, voy a comer bien, voy a hacer deporte y voy a evitar que llegue. La secundaria es cuando ocurre esa enfermedad, pero interrumpimos que vaya más, y ahí es cuando empieza a actuar la sanidad que conocemos. Tienes hipertensión, oye, antes de que tengas un problema cardíaco serio, tómate la pastillita y vamos a interrumpir que avance. Y luego la tercera, que es ya cuando está muy asentada esa enfermedad, evitar que nos genere disfunciones. Por ejemplo, ya tenemos una enfermedad, una aterosclerosis muy avanzada, oye, vamos a impedir que, por ejemplo, te impida hacer tu vida normal porque tienes infartos, porque te tienes que quedar en cama. Entonces, ahí es donde trabaja la sanidad que nosotros conocemos. Pero me gustó mucho una anécdota que comentaste el otro día hablando, y es cómo actuaba la sanidad en otro tipo de países, que me gustaría que lo comentaras como anécdota para que la gente entienda que nosotros actuamos así, o nuestra sanidad actúa así, porque tradicionalmente lo hemos hecho así, pero que hay otras formas de actuar. Sí. Bueno, realmente
te agradezco que ahora plantearas esa clasificación porque es ni más ni menos que la traducción sobre lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sobre esa ley de Pareto y sobre cómo nos centramos aquí en arreglar el problema por una cuestión cultural y de educación, que al final se nos educa en que tú despreocúpate. Hay una frase que a mí me gusta que es: la salud no importa nada hasta que es lo único que importa. Claro. Parece como perogrullo, parece como un contrasentido, pero en realidad tiene todo el sentido del mundo. O sea, Sí. la salud es una cosa que nos incomoda, que está ahí, que queremos que no nos moleste y vivir yo como quiera, mi vida, con el estilo de vida que me dé la gana, hasta que tengo un problema serio, en cuyo caso la salud es lo más importante y quiero que se me solucione el problema. Con la filosofía y con la cultura de la pastilla, el clic o la solución rápida, ¿no? En lugar de edificar todo eso desde el principio, prácticamente desde el jardín de infancia. Te toco el tema cultural por lo que comentas, ¿no? Sobre cómo se hace esto en otras culturas mucho más, bueno, muy diferentes a la nuestra. Ujú. Y a raíz particularmente del ejemplo de un país que personalmente no lo suelo considerar ejemplo de bueno de prácticamente nada, pero el bueno y el malo es relativo, porque hay algunas cosas que nos sirven simplemente para cambiar el chip o solo para plantearnos que igual las cosas se pueden hacer de otra manera. Mejor o peor, pero por lo menos plantearlas de otra manera. Y estamos hablando de China, ¿vale? Aquí hago un breve inciso, porque el tema principal es cómo se plantea a nivel de atención primaria en algunas zonas, sobre todo de la China continental, esta cadena de incentivos. Para entenderlo, a una mínima breve introducción, hay, digamos, unas etapas muy definidas. En China, antes de los años 80, posteriormente a la revolución de Mao, pues bueno, se hizo mucho énfasis en que a toda la población con muy escasos recursos pudiese llegar a atención sanitaria, cosa que antes no tenían en absoluto. Hubo una iniciativa que se llamaba Médicos Descalzos, ¿no? Que era una especie un poco menos que de voluntariado para atender a poblaciones masivas en las zonas del interior. Y a partir de los 80, pues bueno, se entró en esta economía de mercado bestial en China, y el problema es que entró a todos los niveles, hasta un punto de que los médicos tenían como incentivo a la hora de prescribir medicaciones. Claro, te puedes imaginar lo que fue eso, la ensalada de compras de médicos por parte de Mm. farmacéuticas, prescribir sin control, bueno, un absoluto caos. No fue hasta el 2009 que entraron en la era que a mí me resulta como más llamativa, que se hizo una reforma integral del sistema sanitario y ya digo, sobre todo en muchas zonas del interior, de la China continental y de las zonas así rurales, se hizo un enfoque como más basado en la calidad que en la cantidad, o por lo menos así lo planteaban ellos, y el incentivo era muy curioso porque, bueno, porque en cierto modo esto se ha ido modificando, pero en muchas Ujú. zonas continúa funcionando de la misma manera, con sus problemas, pero bueno. Básicamente el incentivo se pasó a constituir en base al número no de pacientes que iban, sino de todo lo contrario. Cuanta menos gente fuese al médico en un área de salud, ¿vale? El equivalente aquí en España a un área sanitaria que tiene su propio centro de salud, pues cuanta menos gente fuera al médico y fuera necesario tratarla, mayor era el incentivo del profesional que llevaba esa área. O sea, si lo entendemos así, es como si tú tuvieras un pool yo qué sé, de salario, vamos a decirlo así, X, alto, y cuanta más gente consumía recursos, más bajaba ese pool. Ujú. Claro, ese gasto también se transfiere un poco a la comunidad y no está exento de problemas. El problema es que además allí, entre otras cosas, digamos que va separada la atención primaria de la atención que se ejerce en los hospitales. Entonces, claro, la gente tenía la opción de, en lugar de ir al centro de salud, que va a tener sus consecuencias, ¿no? Que además de bajarle los recursos al médico, pues a mí también me va a resultar un coste. Me voy al hospital, ¿vale? Algo parecido a lo que pasa en España cuando hay lista de espera en un centro de salud y la gente va a urgencias. Y dice, pues Ujú. me sale a cuenta, me voy al hospital, aunque esté más malo, pues mira, ¿qué más da? Me tratan allí y me sale más económico. Eso fue un poco como la parte mala, que yo achaco un poco a esa dualidad de como si fueran dos sistemas conviviendo al mismo tiempo, pero sí que me pareció interesante el plantear esa especie de orden espontáneo en el cual tú no solo al médico, para que se lo transfiera un poco a su población, sino a la propia población en sí, le transfieres el hecho de decir, vamos a intentar prevenir antes que curar. Vamos a Ujú. intentar minimizar las posibilidades de que os pongáis malos en lugar de echar la mayor parte de recursos en solucionar los problemas que ya han surgido. Y Ujú. bueno, lo cierto es que, a ver, los datos de China siempre hay que cogerlos así un poco como con pinzas, ¿no? Pero en muchas áreas esto ha llevado a
dicen análisis mixto, ¿no? El problema algunas veces en zonas más sobrepobladas, con el tema de acudir demasiado a los hospitales, pero en zonas no Ujú. tan pobladas la experiencia ha sido muy positiva. Y ya digo, no solo dicho por gente de allí, sino por gente de aquí que ha estado trabajando allí, colegas que conozco. Y tú ves cosas como iniciativas comunitarias de realizar deportes en público o Ujú. realizar tai chi en la plaza del pueblo o incentivar que toda la alimentación sea en mercados locales con un origen que a veces nos parece que nos llama la atención, que en China todo el origen es así, no sé, Sí. cuestionable, pero realmente también tiene sus zonas rurales, sus cultivos y sus zonas libres de pesticidas y demás. Ujú. Y eso se ve y era tangible, ¿no? Y los resultados Sí. eran bastante buenos, tanto a nivel subjetivo como a nivel de números. Ujú. Entonces, a mí me ha servido un poco como mínimo para decir, ostras, igual se pueden hacer las cosas de otra manera. O igual no debe ser tan tabú el tocar o modificar cómo organizamos aquí la salud. No sé cómo lo ves, Sergio. Totalmente. De hecho, a mí me llamó la atención cuando me lo dijiste y dije, hostia, es que es verdad. O sea, hay otras formas de hacerlo. Y me puse a buscar un poco datos sobre China y este gasto de salud que tenían. Y me sorprendió que en 2015, ahora han variado un poco los porcentajes, pero en 2015 China, aun teniendo el 25% de la población mundial, solo gastaba el 1,2% del gasto mundial de salud, ¿no? Es decir, obviamente aquí hay muchos factores que afectan, pero desde luego llaman la atención estos datos. Y me hizo buscar la diferencia entre España y China per cápita, y el gasto per cápita en salud de España es de unos 2.800 dólares y el de China es de 322 dólares. También es cierto que aquí depende de cuánto vayas, si tienes acceso o no en tus zonas. Quizá hay zonas más pobres en las que no se puede acudir tanto, pero desde luego un gasto 8 veces menor en salud en China llama bastante la atención. Que me hace plantearme que si, que obviamente no es el 100% debido a la prevención, pero si desde luego es algo que afecta, ¿cuánto podría llegar a ahorrarse un país si se enfocara en la prevención de enfermedades? Y escuché que en el mundo, si nos enfocáramos en tener una buena alimentación, una buena actividad, estaríamos hablando de ahorrarnos billions, ¿no? de dólares, lo cual es desde luego sorprendente. Y a raíz de esto hay una población que no sé si la he escuchado, que justamente ahora conforme lo estabas diciendo me ha venido a la mente, que son los adventistas de Loma Linda. No sé si los conoces. No, no. O sea, ¿de qué zona son o de qué región son? Los adventistas realmente son un grupo cristiano, Ujú. Vale, sí, vale, no depende de una zona geográfica, ¿no? pero hay unos de la zona de Loma Linda, que es en California, que llaman mucho la Ujú. atención. Resulta que los adventistas de Loma Linda son un grupo cristiano que es una de esas poblaciones que tiene mayor longevidad registrada. De hecho, hay un Las estudio que Islas lleva Azules, ¿no? Estas que se llaman exactamente zonas unas zonas azules. geográficas concretas Exactamente. en las que aún les ha detectado una longevidad por encima del promedio. Exactamente. Ajá, perfecto. Exactamente, exactamente. Y cuando, bueno, creo que hay un estudio de unos 70-80 años que se lleva haciendo en esta población, de hecho se llama Adventist Health Study, que lleva viendo exactamente qué es lo que está haciendo esta gente y por qué viven tanto. Y se dan cuenta de que lo que hacen, sobre todo, es tener un gran estilo de vida, porque ellos, en su perspectiva espiritual, consideran que su cuerpo no les pertenece y por tanto hacen todo lo posible por cuidarlo al máximo. No tener, o sea, no beber, no fumar, nada de malos hábitos, hacer deporte, alimentarse correctamente y de esta forma consiguen llegar a esperanzas de vida pues, superiores a los 90 años. De hecho, la esperanza de calidad de vida, es decir, la edad a la que empiezan a aparecer enfermedades, en España es de unos 65 años, en Loma Linda es de unos 80 años, ¿no? Es decir, pasan 15 años más de calidad de vida cuando ya están en esas edades avanzadas, donde aquí en España empezamos a ver gente más mayor que empieza a tener ya muchos problemas. Y es sorprendente, y de hecho, lo hagan por el motivo que lo hagan, realmente viven más, interviniendo en el estilo de vida. De hecho, a mí me llama mucha atención que ellos, hay una población bastante grande de esos adventistas que es vegetariana, pero no lo hacen por ética animal, sino lo hacen porque consideran los animales tal inmundicia o tan lejanos del ser humano que ni siquiera se los comen, ¿no? Es como si nosotros nos dijeran de comer ratas. Es como, oye, tengo una relación un poco asquerosa con una rata, así que Sí, lo no cual es prefiero no curioso, comerlo. ¿no? Porque al final son diferencias genéticas Sí, evidentes, pero se pueden comer dietas basadas en vegetales que son genéticamente mucho más distintas que nosotros. Pero bueno, es decir, yo no cuestiono, simplemente me llama la atención el razonamiento, ¿no? Detrás de esto. sí. No tenía ni La idea. cuestión, la cuestión es que algo tan sencillo como
pues, intervenir en el estilo de vida, que además ellos lo tienen muy interiorizado porque es un ámbito cultural, impacta tanto en la vida. Y no es porque ellos tengan una genética especial de que esa parte del mundo en concreto son Superman, sino que son personas, como tú, como yo, como la gente que está escuchando el podcast, que simplemente han estado teniendo un buen estilo de vida durante todos los años que han estado viviendo y así han evitado esos problemas. Porque ya cuando nos vamos a Occidente y empezamos a ver las principales causas de mortalidad, tú comentabas que son los accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares y también, en segundo plazo, en segunda posición, mejor dicho, son los tumores, ¿no? En 2022, el 26% de las defunciones se debieron a enfermedades del sistema circulatorio, ¿no? Enfermedades del sistema circulatorio que en gran parte van a ser prevenibles. Es decir, podemos intervenir como en estilo de vida, como hacían estos adventistas, como hace la gente en China, para evitar que esté ocurriendo. Y incluso si nos vamos a los tumores, aunque obviamente tiene una carga genética muy importante, intervenciones en el estilo de vida también disminuyen el riesgo de padecer cáncer, ¿no? De hecho, sabemos que la carne procesada o la carne roja es uno de los factores que afectan en el cáncer de colon, por ejemplo. Por tanto, una alimentación en la que quitarás, por ejemplo, todo el bacon que estás comiendo, salchichas, mortadela, etcétera, podría estar disminuyendo mucho el riesgo de padecer este tipo de tumores. Entonces, parece que es una realidad que intervenir en nuestro estilo de vida nos puede permitir vivir más, pero ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿No? ¿Crees que es algo educativo? ¿Crees que es un factor socioeconómico? ¿Qué crees que está participando en nosotros para que no decidamos tomar ese cambio de vida y empecemos a tener buenos hábitos y estar previniendo todo este tipo de problemas? Mira, yo creo que has abierto la caja de Pandora porque, porque has tocado algo que muchas veces o parece tabú o parece muy impopular traer realidades a colación, ¿no? Encima de la mesa. Mira, tradicionalmente, y no nos damos cuenta de hasta qué punto esto nos lo hemos llevado hasta nuestros días, pero tradicionalmente el modelo de medicina, ya te digo, no gestión modelo sanitario, sino el modelo de medicina, la relación médico-paciente, desde principios del siglo XX, ¿no? Venía siendo lo que se llama un modelo paternalista, en el cual uno va al médico, que es la autoridad, Sí. uno no tiene ni idea, se simplemente delega por completo en el otro, que es el experto y el que le tiene que decir todo, y el paciente, con el cual viene muy bien la palabra paciente, ¿no? Adquiere un rol pasivo, Paciente. de completa sumisión y obediencia hacia lo que le diga la autoridad. Hay una mesa de por medio, el otro está allí sentado con su, bueno, ahora con el ordenador, pues antes con sus papeles y demás, y era clásico esta imagen, ¿no? Pues, yo qué sé, pues la pareja, los casados que van ahí al médico y le dice, ríñale porque no hace no sé qué, o doctor, Sí. dígale no sé cuánto, para que el doctor aleccionara, ¿no? al paciente. Bueno, yo, y no es una cosa propia, por supuesto, creo que soy bastante optimista con respecto al cambio de mentalidad que estamos experimentando a muchos niveles hacia un rol mucho más adulto, mucho más autorresponsable, mucho más activo, a fin de cuentas. No considerar al paciente, que es una palabra incluso a mí algunas veces me resulta un poco como unas connotaciones de condescendencia, ¿no? Uno es víctima, por supuesto, cuando tiene un problema de salud, pero si nos centramos demasiado en definirlo como víctima y como no un posible actor, ¿vale? Uno más en la cadena de producción sanitaria, por así decirlo, podemos darle o podemos dotarlo de unas posibilidades de interacción o de que lo que haga pueda ser efectivo mucho mayores de lo que nos imaginamos, ¿no? Y yo soy partidario pues, de esa relación médico-paciente mucho más, no de igual a igual, porque obviamente el médico va a tener unos conocimientos que el paciente no lo tiene, pero es labor del médico traducirlos, vamos a decirlo así, a un lenguaje en el cual el paciente lo entienda, independientemente de su nivel cultural o de lo que sea. Asegurarnos de que lo entiende y una vez que lo entiende, considerarlo una persona adulta, soberana y hacerle partícipe, ¿vale? De su salud. Ya no digo solo de un tratamiento, sino de su salud. ¿Cómo traducimos esto a la realidad cultural y educativa que tenemos?
Como decía al principio, no me voy a meter porque eso daría para muchos vídeos y para una auténtica playlist por separado sobre las cadenas de incentivos que hay, ¿no? A nivel económico, global, sanitario, etcétera. Pero sí, en que la primera parte es que seamos conscientes de esta realidad, del poder de impacto que tenemos. Has tocado otra palabra mágica, ¿no? O por lo menos la voy a tocar a colación de lo que mencionaste sobre el cáncer, sobre el gran componente genético que tiene, pero sobre algo que hasta hace bien poquito era una palabra totalmente desconocida, que se empieza a oír, pero que se nos sigue sonando rara, que es epigenética. Es Ujú. como decir, hablar de lo que está por encima de la genética. No en un sentido literal, pero sí como añadido, ¿vale? Ujú. ¿Qué significa esto? En términos científicos, vamos a definirlo así, son modificaciones que va sufriendo nuestro propio ADN, ese código genético que tenemos en todas y cada una de nuestras células, ¿vale? Que activan o desactivan lo que cada gen hace. Es decir, al hilo de ese mismo modelo paternalista en el cual uno descarga la responsabilidad en el médico, venía de la mano también como una forma de pensar en la enfermedad como que viene determinada desde fuera y que yo no participo en ella como paciente, como usuario, ¿no? Como que viene todo determinado por mis genes. Y ese determinismo, con el paso del tiempo, se ha ido viendo que cada vez más y más Ujú. tenemos más poder de acción sobre ello. ¿Cómo? Con esa epigenética. Para que nos entendamos, si los genes fueran como las letras y palabras y frases que definen la columna vertebral de nuestra esencia, la epigenética sería como ponerle las comas, los puntos y los acentos que cambian por completo la traducción de eso, o que cambian el Ujú. significado. Todos sabemos cómo puede cambiar el significado de una frase, ¿no? El ponerle X signos de puntuación, el corregir la ortografía, etcétera. La Ujú. epigenética funciona un poco de esa manera, ¿vale? Como haciendo un poco de interruptor de apagar y encender algunos genes. Otra metáfora que me gusta es la de la baraja de cartas, ¿no? Como decir que la genética reparte la baraja de cartas con la que contamos en nuestra vida, que puede ser pésima o puede ser buenísima, pero al Ujú. final somos nosotros los que jugamos la partida. Y con esas cartas, aunque sean muy malas, se puede tener a una auténtica mano ganadora. Incluso con unas cartas muy buenas, se puede perder una partida estrepitosamente. Obviamente habría que matizar mucho la metáfora, pero Ujú. van un poco por ahí los tiros. Claro. En, en el colegio, en la escuela, en televisión, se nos dice mucho, pues hay que tomar 5 piezas de frutas o verduras al día, hay que hacer deporte, pero como una serie de recomendaciones detrás de las cuales no tenemos ningún tipo de incentivo. Principalmente por eso, porque culturalmente nos hemos habituado a problema, solución rápida. Problema, solución rápida. Me despreocupo de Ujú. las cosas y cuando son un problema, quiero que me lo solucionen de la forma más rápida posible. Ujú. Eh, yo, y esto ya un poco contestando con mi opinión subjetiva, creo que si se hiciera más énfasis, y es un poco lo que yo mismo trato de hacer a día de hoy, en la creación de contenido, en la divulgación y demás, si se hiciera más énfasis en que no solo estamos hablando de prevenir que aparezcan problemas, sino de mejorar nuestra calidad de vida ahora, de mejorar Ujú. nuestro rendimiento intelectual, nuestro rendimiento físico, de que si hacemos tanta apología de un sistema sanitario que cubra, que defienda, que proteja y demás, oye, ¿por qué no lo protegemos nosotros a él del gasto? ¿Por qué no hacemos ese esfuerzo, ¿no? Si tanto tenemos la Ujú. solidaridad en la boca, ¿por qué no hacemos ese esfuerzo de hacer nosotros por minimizar nuestras posibilidades de enfermar para estar mejor en todos los sentidos? Es decir, para que nuestro sistema sanitario tenga más recursos, para que las personas que están a nuestro alrededor cuenten con nosotros como una persona válida y activa para ayudarles, para encontrarnos mejor a la hora de tener más agilidad mental, más Ujú. agilidad física. O sea, la cadena de ventajas es amplísima y no estamos hablando solo de prevenir que aparezcan enfermedades. Para mí el problema principal ha sido no retórico, sino más bien dialéctico, ¿no? Ha sido de relato, ha sido ese, ¿no? El plantear los estilos de vida saludable como, bueno, una mera recomendación para que no aparezcan problemas más adelante o tarde más en aparecer. No, es que va mucho más allá, va mucho más allá. La Ujú. salud no es 0 o 1, no es se tiene o no se tiene. La salud va de 0 a infinito. Y el problema es que ese infinito no se nos ha, digamos que no se nos ha involucrado lo suficiente en hasta qué punto podemos mejorar. Y ahí sí ya Ujú. la causa
yo no me meto. Eso ya es una parte más de conspiranoia, de cuestiones internas, corporaciones, farmacéuticas, gobiernos, cómo les interesa o les deja de interesar que sea la población. Eso daría como para 7 podcasts más. Ujú. Pero al hecho en sí, es en lo que más me centro. En la necesidad de transmitir Claro. a la gente el poder de acción que tiene sobre ya no solo evitar enfermedades, sino potenciar mucho más la salud. Una especie de dopaje natural. No sé Claro. si lo ves un poco así de la misma manera. El problema que yo veo con ese conocimiento para tomar estas decisiones son varios. Por un lado, es que la información depende de quién te la da, en qué momento de la vida te lo da, cómo de importante te dice que es esa educación o esa información, si te la hace en la dirección correcta o no, porque una cosa es la educación que se te pueda dar en cuanto a estilo de vida y salud en las primeras etapas de la vida, por ejemplo, y otra cosa es la educación que puedas recibir ahora mismo de influencers en internet que te pueden decir o bien la mejor información que vas a tener en tu vida o cualquier disparate que incluso te puede comprometer la salud, pero te lo venden de una forma en la que te lo llegas a creer, ¿no? Porque no tienes todo ese conocimiento para distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Entonces, tema de educación creo que sí, que es algo un factor importante, pero hay que ir con ojo de dónde se obtiene. Entonces, creo que sí que tenemos que hacer ese trabajo de informarnos. Creo que si la gente entendiera de verdad la importancia de todo esto, tomaría más acción y empezaría a involucrarse más. Pero algo que yo también he aprendido y he visto mucho es que la información no hace cambiar a las personas. Y esto lo dijo un chico en un congreso al que fui ya, creo que fue por 2018-2019, que dijo muy bien que la información no cambiaba a las personas, lo que cambiaba a las personas era la emoción, ¿no? Y justamente este chico era un entrenador de pacientes oncológicos, es decir, pacientes que tenían cáncer, y nos estuvo enseñando cómo, pues a pesar de insistir en esos pacientes que entrenar fuerza, les hacía tolerar mejor el tratamiento y aumentar su esperanza de vida en un porcentaje absurdamente grande, no sé si era un 40 o un 60% de posibilidades de vivir simplemente por entrenar fuerza, la gente no lo hacía. O sea, y él insistía en, oye, que tienes la mitad de probabilidades más de sobrevivir. Y nos enseñaba WhatsApps de esa gente que decía, Mario, se llama este chico, Mario, hoy no puedo ir a entrenar que he quedado con los amigos. Uy, hoy no me acordaba que tenía entrenamiento, no voy. Hoy me voy a hacer unas cervezas, iré la semana que viene. O sea, la gente, aun sabiendo que se puede salvar su vida en un momento como ese, aunque tenga la información, decide no hacerlo. Y luego nos contó que muchos de esos WhatsApps que nos había enseñado, por supuesto, tapando la identidad de esa persona, pues eran de personas que ya habían fallecido, ¿no? Que quizá iban a fallecer igualmente, pero quizá se podían salvar, ¿no? Un 50% más de probabilidades de hacerlo. Entonces, a mí me quedó bastante claro, conforme nos lo explicó ese chico, que la gente con la información no cambia, lo que necesita es esa emoción que les haga dar el paso. Por eso muchas veces se dice que si no cambias es porque no te duele lo suficiente, ¿no? Porque, oye, cuando interiorizas de verdad lo importante que es, empiezas a hacer ese cambio. Y ahí realmente yo tengo que ser sincero en que no sé cuál es la forma de conseguir calar en todo el mundo, porque hay personas que obviamente le detectas cuál es lo que le importa de verdad y lo va a hacer, ¿no? Una persona anciana igual pues por jugar con sus nietos coge y empieza a entrenar, pero hay otras personas en las que cuesta mucho saber cuál es su motivación y hasta que no la encuentren difícilmente van a cambiar. Por eso creo que tiene que insistirse mucho en encontrar ese punto de cambio para empezar a hacerlo. Porque da igual realmente la motivación que tengas, si te duele de verdad y tu motivación es lo suficientemente grande, podrás hacerlo, como los adventistas, por ejemplo, que indiferentemente, o sea, siendo indiferente la salud, lo hacen por un motivo espiritual y aún así viven más. Pues si tu motivo es espiritual o es jugar con los nietos o es lo que sea, pues aférrate a eso porque es probablemente lo que te va a hacer cambiar. Eso es un hecho. Al final, por mucho que queramos racionalizar, incluso la persona más fría y racional del mundo tiene ese componente, ¿no?, de subconsciente que es el motor de las decisiones que toma, ¿no? Y, por ejemplo, los adventistas de Omalita hacen esto por una motivación, puede ser muy distinta a la que podemos tener en nuestra cultura, ¿no? Decir que su cuerpo no les pertenece y, por lo tanto, no tienen ningún derecho a maltratarlo. Pero incluso si nos vamos al espectro contrario, ¿no?, en que digamos que nuestro cuerpo, cada uno de nosotros, es propiedad privada, única y exclusiva de nosotros mismos, si en lugar de delegar las consecuencias nocivas, es decir, los problemas que surjan en ese cuerpo, en otro, como diciendo, no me hago responsable, el cuerpo es mío, pero que me lo arregle otro, decimos,
oye, pues si voy a tener potestad absoluta sobre mi cuerpo, que es mi derecho, voy a hacerme responsable del mismo, ¿no? Y voy a Ujú. utilizar esa herramienta, ese vehículo, que es mi cuerpo, que lo voy a tener toda la vida, es como el coche en el que voy a viajar siempre, voy a tenerlo lo mejor posible, ya no solo por decir, bueno, pues así muero más tarde, o no, no, Ujú. sino para que todo aquello que hagas en tu vida, para tus seres queridos, para los demás, lo puedas hacer mejor. Sí, Es encontrar un poco el ingrediente que a cada uno le pique, la motivación que a sí. cada uno le mueva, pero como sobran los motivos, en todos los sentidos, colectivo, individual, etcétera, al final tocar esa tecla emotiva que mueva a cada persona es cuestión de cada persona, ¿no? Como la película Sí. Matrix, que al final eres tú el que tiene que alargar la mano y tomar la pastilla roja o la azul y tomar la decisión. Esto es un poco lo mismo, por lo menos es mi forma de verlo. Que una vez que planteas la información y una vez que tocas un poco la fibra emocional que a cada uno le mueva, ya tiene que ser la otra persona a la cual tú le invites a dar el paso, a abrir la puerta y a tomar sus decisiones, ¿no? Ujú. Entonces, claro, es complicado. En la sociedad occidental que tenemos es complicado convencer a la gente de la incomodidad de ir más o menos a la cama y levantarse a una misma hora respetando X horas del sueño. A Ujú. el tener una exposición suficiente a la naturaleza, al aire libre, a tal. Claro, todo eso es mucho más incómodo que vivir tumbado en el sofá viendo Netflix y comiendo snacks y cuando me ponga malo, que vaya y me lo solucione. Pero claro, la cosa va mucho más allá. Los que ya lo vemos desde el lado sanitario nos damos cuenta que no es que te lo solucionen, es que tu vida, hablando en plata, y a veces me gusta hablar así, va a ser una mierda comparado con la persona que tiene el otro estilo de vida, más allá de Ujú. los genes. Entonces, Totalmente. yo creo que es un poco la clave a la hora de mover conciencias o mover visceralidad en ese Hmm. sentido. Sí, sí. Mira, a mí, ahora que lo estabas hablando, me ocurre una cosa que yo realmente cuando me viene una persona en asesorías, yo ya sé si va a conseguir lo que quiero o no en cuanto me dice cuál es su motivación. Y esto es que no falla, ¿no? Y quiero poner dos casos muy dispares. Pero cuando me viene un chaval de 16 años y me dice, no, yo es que me quiero poner en forma porque quiero ligar, y es sincero, pues digo, pues tío, te vas a poner en forma porque tienes 16 años y ahí lo que quieres es ligar. Y lo vas a hacer y te lo vas a currar, ¿no? Porque además no tienes otras preocupaciones en tu vida, te vas a dejar los huevos en el gimnasio y vas a progresar. Entonces es una motivación para esa persona muy fuerte, ¿no? Que a lo mejor en otra etapa de la vida pues le puede dar un poquito más igual o ser más indiferente o no buscar ese objetivo a través de un buen físico, ¿no? Y luego otro caso que justamente me vino hace ahora ya un mes y medio, una chica con una obesidad mórbida. Y yo obesidad mórbida suelo ir con ojo porque son casos complicados en cuanto a que son personas con unos hábitos muy asentados de mucho tiempo y una persona no llega a tener obesidad mórbida porque le gusta, no sé, el chocolate, sino porque hay otros condicionantes que le llevan a comer muy mal, ¿no? Como quizá puede ser estrés, problemas en casa o lo que sea, ¿no? Al final hay muchos factores que pueden afectar, o simplemente que le guste comer, ¿no? Pero suele ser algo más secundario. Y esta chica con una obesidad mórbida me vino que venía otro nutricionista, no conseguía bajar de peso y le dije, oye, pero tú, ¿para qué quieres bajar de peso? Obviamente una cuestión es la salud. Pero ella me dijo, es que me quiero quedar embarazada, tengo que hacer una inseminación artificial y me han dicho que necesito bajar de peso. Y dije, ok, tú vas a bajar de peso, o sea, sin ninguna duda. O sea, tu motivación es tan grande como la de tener un hijo que sé que lo vas a hacer y no va a haber ningún problema por ello. Y efectivamente, hemos empezado a trabajar y lo que no estaba consiguiendo antes, con unos simples ajustes y haciendo las cosas, bueno, adaptada a su contexto y lo necesario, está bajando de peso a una barbaridad, a un ritmo bárbaro, ¿no? Y es simplemente por eso, porque tiene una motivación tan grande que lo va a hacer, o sea, no va a haber ningún problema por ello. Entonces, a la gente que quiera cambiar, muchas veces la salud quizá le resuene a algo muy lejano, sobre todo si es gente muy joven, entonces tiene que buscar qué le pica más, ¿no? ¿Qué le duele más o cuál es su interés más grande que le va a llevar en consecuencia a una mejor salud? ¿Que es como el chaval este de 16 años ligar? Pues oye, adelante. ¿Que es tener un hijo? Pues un motivo súper grande, adelante, aférrate a él. Entonces cada uno tiene que encontrar cuál es su motivación y a partir de ahí pues adentrarse en todo este cambio. Y llevándolo Sí. a la parte de la información, como dices tú, volviendo un poco a esa llamada o a esa apelación al sentido crítico, yo aquí añado una cosa más, que puede ser también controvertida, que es a mí donde me gusta meter siempre el dedito, ¿no? en la llaga, Ujú. y es que tanto si elegimos una vía u otra de comunicación, que hoy en día, pues como dices, muy a menudo
es una figura de autoridad, llámese influencer, llámese divulgador, etcétera, en redes o por la vía que sea, quitarnos también un poco esa bufanda de fanático que tendemos a adoptar. El ser humano, y esto está más que estudiado por cómo funciona nuestro sistema nervioso, sobre todo la parte más ancestral de nuestro sistema nervioso, tiende a adoptar algo como propio para sentirse identificado y después quedarse en esa... no me gusta usar el término zona de confort, pero bueno, digamos como en ese paradigma, ese estatus en el que te gusta estar cómodo. Y eso implica también la autoridad. O sea, cuando una persona venga del mundo que provenga, sea influencer, divulgador, profesional, doctor o lo que sea, hemos adoptado como una fuente de información fiable, es perfecto. Es decir, nadie malinterprete. Considerar a alguien como una buena fuente de información y nutrirse de ello es perfecto. Pero aún así, y por mucha autoridad que tenga la persona, alimentar siempre la cosa de que los argumentos no son válidos por autoridad. No es porque lo diga menganito o fulanito, sino incentivar un poco esa curiosidad. Y el decir, si X persona dice esto, pero otra persona dice algo contrario, que nazca de mí el decir, bueno, pues vamos a tener por lo menos la prudencia o la curiosidad, lo que decías tú, por ejemplo, con las verduras, ¿no? De ir un paso más allá y de contrastar una cosa con la otra. Y no creer a pies juntillas X hecho solo porque provenga de mi influencer de confianza. ¿Vale? Esto traducido un poco a la práctica. Lo mismo que decía antes, no es lo más confortable del mundo. Lo más confortable del mundo es creerte todo lo que venga de X fuente y seguirlo al pie de la letra y ya está. Ahora no se trata de que nos cuestionemos todo, pero sí de tener por lo menos esa prudencia de decir, las cosas no son ciertas 100% porque lo diga menganito, porque hasta el mayor premio Nobel de la historia o el estudio más sólido que parezca que tal puede tener fisuras o puede tener matices o interpretaciones, ¿vale? Esto es otro tema complicado al margen. E incentivar un poco ese hambre de llegar, no sé si a la realidad o a la verdad, pero por lo menos a la parte más parecida a ella posible, ¿no? Y digo esto porque, y esto lo sabes bien, incluso los estudios más sólidos y mejor realizados no siempre son extrapolables a todo el mundo. O no siempre son exentos de, bueno, se ha mirado esto, pero no se ha mirado aquello otro. Quiero decir, incluso la evidencia más sólida puede ser cuestionable en algunos aspectos. Obviamente, tenemos que basarnos en evidencia científica para tomar nuestras decisiones. Pero eso no implica a que la ciencia funcione así. Algo se acepta como cierto hasta que resulta que llega un momento en el que otra cosa parece más cierto que eso. Sí. Pero bueno, es encontrar un poco el frágil equilibrio entre toda la información que surge, el bombardeo de información, que entendamos que no todo el mismo tipo de evidencia científica tiene el mismo nivel, el mismo peso, que decías tú antes, ¿no? Recortar unas conclusiones de un estudio aislado no es lo mismo que informar sobre un metaanálisis, ¿no? Que es estos análisis de muchos estudios que tienen mucho más peso, que se haya hecho de una forma correcta, quitando cualquier factor de confusión, cualquier cosa que no se haya tenido en cuenta a la hora de juzgar unos resultados. Sí. Es decir, es alimentar un poco el ojo crítico, a mí me parece fundamental en los tiempos que corren. Sí. De hecho, mira, para cerrar este apartado, quiero comentar una cosa que creo que a mucha gente le va a ser útil. Y es que hay mucha gente que se argumenta en que algo es ciencia o es científico. Sí. Y el problema para interpretar todo esto es que hay mil y una falacias que se van a utilizar que vienen de errores a la hora de interpretar los estudios, ¿no? Por ejemplo, en el vídeo que hice de superalimentos comentaba lo que es el reduccionismo, ¿no? Es decir, como este alimento tiene este ingrediente y este ingrediente es sano, por tanto vamos a suponer que el alimento es sano. Y esto es un error descomunal. O sea, para ver si un alimento es sano tienes que investigar el alimento y ver qué pasa con el alimento, porque igual tiene una cosa sana, pero el resto de cosas son basura. Entonces estás comiendo basura con una cosa sana, ¿no? Y en el cómputo global estás comiendo basura. Entonces hay que ir con ojo con este tipo de cosas. Y quiero dar un consejo muy sencillo para ver cuando un influencer te está diciendo algo verídico con un estudio científico. Y es muy sencillo. Es una pregunta que, pues, esto es de primero de estadística, pero es la pregunta pico. La pregunta pico dice que un estudio tienes que ver cuál es la población que se investiga, es decir, es en personas obesas, en personas con colesterol, es en personas con Alzheimer. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿En qué población se investiga? Pues quizás si tú no eres esa población,
quizá no te afecte. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay veces que se hacen ratas, así que tú no eres una rata, que yo sepa. Así que no deberías tenerlo muy en cuenta. Eso sirve para plantear hipótesis, pero no para intervenir en tu salud. Luego la I es de intervención, es decir, ¿qué es lo que se hace? Pues, por ejemplo, dar de comer huevo, dar de comer avena, dar o empezar a entrenar tantas horas a la semana. Esa es la intervención, cómo se interviene, que es lo que tú deberías hacer en el caso de sacar buenas conclusiones. Luego la C es de comparación, ¿con qué se compara? Esto con los alimentos es súper importante. Tú para ver los beneficios que tiene, por ejemplo, no sé, la avena, tienes que compararla con otra cosa, porque si tú no comes avena, comes esa otra cosa, ¿no? Siempre tiene que haber una comparación, la ciencia funciona por comparación, entonces tienes que ver cómo se compara. Hay un estudio muy famoso en el que los huevos mejoraban el colesterol, y es porque se comparaba con un McMuffin del McDonald's. Entonces, que un huevo te mejore el colesterol respecto a un McMuffin no significa que el huevo mejore siempre el colesterol. Igual si lo comparas con unas legumbres, te desploma, o sea, te eleva muchísimo el colesterol, que de hecho es lo que ocurre con el caso del huevo. Pero claro, si lo comparas con algo que es malo ya de per se, pues puedes salir beneficiado. O, por ejemplo, en el mismo caso del huevo, que mejoraba mucho la salud de niños de África desnutridos, ¿no? Entonces, claro, si tú lo comparas en esa población de niños de África desnutridos, pues obviamente hasta darles un fosquito funciona, ¿no? Entonces no tendría validez. Y luego la O es de outcome, de qué resultados da, ¿vale? Entonces, tú teniendo en cuenta eso, ¿en qué población se hace? Si no es de esa población, quizá no te valga la pena. La intervención, qué es lo que se da de comer o qué es lo que hacen en cuanto a actividad física. La comparación, con qué se compara, ¿vale? Para tener en cuenta la validez. Y luego el outcome, qué resultados da. Teniendo en cuenta esas cosas, ya puedes empezar a interpretar si un estudio que te comparte un influencer es algo que puedas tener en cuenta o no. Entonces, con esos primeros pasos ya se puede empezar a ver ciertas cosas, pero también ir con ojo porque al final la oratoria convence mucho y hay mucho tipo de cosas que aunque nosotros intentemos entenderlas, un estudio es algo complejo y muchas veces nos va a intentar colar, pero al menos ya tenemos una herramienta más para empezar a tomar esas decisiones e interpretar qué es lo que se nos está diciendo. Y para terminar, quería comentar algo que sé que te gusta mucho, Alberto, que son las nuevas tendencias en cuanto a la salud, el concepto de biohacking, ¿no? De esa nueva forma de ver la salud, con esas intervenciones que van más allá, fuera de la tradicional, cosas que empiezan a salir, como por ejemplo algo que se ha puesto muy de moda, que son los baños en agua fría. Entonces quería saber qué sabes sobre esto, que sé que es bastante, para que nos des un poquito de luz y veamos si es algo que podemos empezar ya a aplicar o es algo que tenemos que ir un poquito con cuidado porque tampoco hay mucha evidencia. Coméntanos. Sí, bueno, lo primero es, como con lo que venimos diciendo hasta ahora, ver las cosas con perspectiva y con ojo crítico, ¿no? Porque lo mismo que aplicaba antes para la salud en términos globales, sobre la montaña de información, aplica para esto y para cualquier, vamos a decir, paradigma o movimiento que va adquiriendo popularidad, por la razón que sea, ¿no? Hemos venido hablando un poco de esperanza de vida, ¿no? O de zonas poblacionales en las que se vive más tiempo, como un valor numérico, ¿no? Años de vida que vives. Pero al final todo esto, y lo hemos mencionado un poco desde el principio, va más de, la frase que también me gusta, ¿no? Perdón, de añadir vida a los años y no solo Ujú. años a la vida. La diferencia entre los conceptos en inglés de lifespan y healthspan. Estaríamos hablando como de esperanza de vida y traducido de forma literal, esperanza de salud, por decirlo de alguna manera. Es decir, el paradigma al que nos queremos mover ahora o al que la comunidad tiende a moverse ahora es a aumentar los años de vida que estamos saludables. O que Ujú. tenemos una salud, vamos a decir, subjetivamente considerable como buena. Obviamente una cosa va a ir de la mano de la otra, porque aquí, y esto daría para lo mismo, para otra serie de vídeos, hay teorías que hablan de un límite determinado de la edad humana, que está en 120, en 150, que a Ujú. partir de ahí no se puede más, pero claro, son un no se puede sujeto a muchos condicionantes Ya. que probablemente se estén pasando por alto. Yo personalmente no le doy mucha validez a esos estudios, por la razón que comentábamos antes, ¿no? Y aquí, pues, antes de hablar de biohacking, me meto en el avispero de... es una pregunta que la gente normalmente no tiene nada clara y que genera bastante controversia. Y es si el envejecimiento en sí se considera una enfermedad. Porque claro, Ujú. muchos organismos empiezan a considerarlo como tal.
la FDA americana, la asociación que, bueno, digamos, da la aprobación a fármacos, suplementos, tal, no lo considera como una enfermedad. Puede parecer un debate simplemente terminológico, pero que se considere o no una enfermedad o conjunto de enfermedades Ujú, determina que se le destine unos recursos o que se le pueda destinar un grado de investigación. ujú, Volvemos a lo del principio, ¿no? Podemos no considerarlo una enfermedad, pero si vemos cuál es la evolución demográfica y la sostenibilidad del sistema, igual tenemos que replantearnos esto, porque sobra evidencia científica a nivel básico para describir por qué envejecemos y, por lo tanto, en base a eso, ujú, qué acciones, qué medidas se podrían tomar para retrasar, como mínimo retrasar, si no revertir algunos ujú, efectos del envejecimiento en muchos tejidos, ¿no? Y eso ya digo que al principio más a nivel de curiosidad, más en ámbitos académicos y demás, pero poco a poco ya lo empezamos a ver, movimientos más populares, más culturales, de llevar esa longevidad saludable al extremo, ha llevado a ese concepto de biohacking. En un sentido ujú, estricto, a mí es un término que no me desagradaría en absoluto, porque es ni más ni menos que algo que realmente hacemos a día, todos los días. Cuando uno hace ejercicio está haciendo biohacking. Cuando uno, yo qué ujú, sé, come saludable y respeta sus horas de sueño, yo qué sé, medita o se da baños de agua fría y demás, está haciendo eso. ¿Por qué? Porque es realmente ni más ni menos que modificar, hackear en el buen sentido de la palabra, nuestras condiciones biológicas para mejorarlas, ujú, para salirnos un poco del guión que si no se hace nada, seguiría nuestras células y nuestros tejidos hacia un deterioro. ¿Problema con esto? ujú, Bueno, pues como con tantas otras cosas, que cuando un término se hace muy popular y muy masivo, se le empieza a llenar de, vamos a decir, de connotaciones o de movimientos. Y a día de hoy, uno, si busca un poco en internet, pues ve cualquier evento o conferencia o lo que sea sobre biohacking y lo primero que ve es un grupo de gurús allí, de personas haciendo ujú, rituales conjuntos, haciendo, yo qué sé, que no tienen ningún tipo de problema, yo no lo cuestiono, pero que visto desde fuera se puede correlacionar la etiqueta de personas naturistas que hacen, yo que sé, que medicina tradicional, holística de ujú. no sé qué zona, y en realidad una cosa no implica la otra. Esa es una manera que Sí. tendrás detrás pues, sus mecánicas, sus estudios y demás, pero no es la única manera de hacerlo, ¿no? Lo digo para Ujú, diferenciar un poco lo que es el término en sí mismo de cómo popularmente o culturalmente se puede ver, sobre todo en esta época, ¿no? Más allá de si nos casamos con esa palabra o no, o de si la incorporamos o no, a mí me gusta un poco la motivación que lleva todo esto detrás, ¿no? Hablaba antes del fenómeno que supone a nivel popular, cultural. De esto hemos hablado muchas veces, ¿no? Es cada vez más conocido el caso de este millonario americano, de Brian ujú, Johnson, que es un empresario, bueno, le fue bien con su empresa previa, se llama Venmo, si no me equivoco, la vendió, pues obviamente hizo su capital y decidió, junto con un equipo médico de su confianza y demás, invertir una cantidad de dinero pues, bestial, como 2 millones de dólares al año, en rejuvenecerse. Ya no solo retrasar su envejecimiento, sino en rejuvenecerse. Y ujú, bueno, pues lo ha convertido un poco como en un espectáculo mediático, ¿no? ujú, Es muy activo en redes, en Twitter, en YouTube, en Instagram y demás. Se describe a sí mismo como el hombre más medido del mundo, ¿no? La gente muchas veces me hace gracia porque se queda con los detalles que él mismo alimenta un poco esa controversia, ¿no? sí. Decir, pues cada 3 semanas me hago una colonoscopia. Y la gente dice, joder, eres un meme andante, tío. O sea, ¿qué persona del mundo considera vida el meterse ahí un tubo cada... Bueno, pues, ¿no? O decir, pues me he pinchado no sé qué en mi miembro viril, hablando en plata, pues Sí. tal. Y él lo disfruta un poco. Hay gente del ámbito académico que lo ha criticado, en primer lugar porque, claro, las consecuencias que se puedan sacar de cómo va él, más allá de que tú juzgues que sea más o Mm, menos saludable, a simple vista es subjetivo. En cuanto a sí. datos de cómo están sus tejidos y demás, es más objetivo. Y hoy parece que los resultados, como es previsible, normal, son buenos. Pero claro, mucha gente dice, es un estudio N igual a 1 de un solo Ujú, individuo. No lo puedes extrapolar a la población. Claro, en realidad yo, y él lo ha dejado caer muchas veces de esa manera, no pretende hacer ciencia extrapolable, sino simplemente llamar la atención de lo que se puede llegar a hacer. Es decir, como invitar más a la formulación de hipótesis que luego se puedan contrastar con un estudio mucho más amplio y demás, y despertar un poco esa curiosidad, más allá de decir que lo que yo hago tú lo tienes que hacer igual y el resultado será el mismo, ¿no? Quien lo quiera creer así, perfecto, pero quien no, no. claro. Y en Twitter, de hecho, en X, hace poco, un miembro de la comunidad académica del mundo de la longevidad saludable
criticaba un poco esto, criticaba que lo está comercializando con productos y demás. Y otra persona, el CEO de Silicon Medicine, Alex Zaboronkov, le contestaba diciendo, pues fíjate que yo no estoy en contra, y decía una frase que me hizo mucha gracia. Decía, la longevidad necesita sus Kardashians, ¿no? Entonces Sí. estaba como traduciendo todo este movimiento y esta curiosidad que se empieza a formar a un fenómeno social. Que tenga más o menos validez, en este caso ya es más secundario. Lo importante es que la gente empieza a comentar que esto es una Ujú. opción, empieza a ser algo que genera curiosidad. Hay personas, hay líderes que empiezan a decir, pues es que no tenemos tal fecha de caducidad los seres humanos, y con la evolución exponencial que tiene la tecnología y con la cantidad de datos que podemos registrar, yo por ejemplo en esto soy bastante friki, me llevo un smartwatch y una smartband y me gusta mucho esta dinámica, pero hay cada vez más gente, ¿no? que le gusta medirse, Ujú. aunque la importancia es medirse todo, así dicho queda un poco controvertida la frase, ¿no? Pero la importancia de todo esto es aprovechar bien los datos, generar esa curiosidad y entender o tomar ese papel activo sobre qué posibilidades tenemos de mejorar ya no solo nuestra esperanza de vida, sino que esos años añadidos sean de buena calidad. Ya el mero hecho Ujú. de que esto se lleve a debate, que empiece a generar un movimiento popular, se llame biohacking o se llame de otra manera, a mí ya me parece una conquista, ya me parece un pequeño paso en un cambio de mentalidad sobre ese problema que comentábamos al principio, ¿no? Sobre ese problema Claro. de base de incentivos de nuestro sistema de salud, que es más bien un sistema de enfermedad. Entonces, el mero hecho de decir, ostras, ¿qué límites tengo yo de poder mejorar mi salud, mi rendimiento, mi esperanza de vida, los años que Ujú. puedo estar haciendo lo que me gusta, etcétera, que dependa Claro. de mí y no esperar a que me deteriore como está dictado en mis genes y ya está? Solo eso a mí ya Claro. me parece un éxito. Mira, yo te voy a hacer un poco la contra para que Hmm. me contestes, porque del biohacking, ¿cuánto es humo? Porque te explico, al final cuando... Mucho. Claro, porque el problema está en que el hecho de que nos pida, pues por ejemplo, con el caso este del millonario, tantas mediciones y haya unos o necesite de mediciones tan avanzadas en algunos de los casos para saber qué es lo que está ocurriendo, que ni siquiera muchas veces sabemos realmente qué consecuencias va a tener, porque la bioquímica cambia cada pocos años y por mecanismos bioquímicos muchas veces no se puede explicar las cosas. Y muchas veces yo veo, sobre todo en estos últimos años en España, mucha gente que argumenta sus decisiones en cuanto a salud por suposiciones bioquímicas, ¿no? De claro, es que yo voy a hacer esto y esto me cambia esta hormona o esta molécula y entonces va a ocurrir esto. Entonces dice, vale, pues voy a hacerlo. Entonces el biohacking yo veo que se llena mucho de esto y no sé hasta qué punto es positivo que haya este tipo de cosas. Y me parece muy buena pregunta, en realidad estamos en una línea muy similar en esto, pero yo lo planteo de otra manera, para determinar si es positivo o no. ¿Cuál es la alternativa? Es decir, Ujú, obviamente podemos tener toda la información del mundo y una montaña de datos que vengan de una ujú, pulsera, de un anillo, de yo qué sé, un implante, de lo que nos dé la gana. ujú. Tener muchos datos no significa tener información. A los datos hay que convertirlos en información que tenga sentido y que sea operable. E incluso tener la información no es garantía de que eso se traduzca en un beneficio. Claro. Hay que saber sacar las conclusiones adecuadas, etcétera. Por eso hablo por eso digo que de todo este ruido y de todo este humo, a mí ya el mero hecho de que eso despierte un movimiento, una curiosidad que antes no existía, ya me parece un triunfo por eso. ¿Significa Ujú. que lo que se hace está todo bien? No, y me atrevo a decir, como respuesta a tu pregunta, que mucho de lo que se considera biohacking es humo. Humo vil, porque también hay incentivos de por medio. O sea, está explotando una industria de los dispositivos Ujú. electrónicos, de yo qué sé, la irradiación de luz, cámaras hiperbáricas, suplementación. Mueve mucho dinero eso. Entonces, obviamente, Sí. va a haber incentivos ahí perversos y entra dentro de cada cual el dotarle de esa validez o ese contraste a cada cosa, a cada teoría que se postula, como decíamos antes, salirnos un poco del mero hecho de, lo ha dicho Menganito, Menganito suele tener razón, pues lo hago. Ujú. O establecer relaciones causales muy simplistas, ¿no? Sí. Si yo hago esto a nivel bioquímico va a subir tal cosa, entonces no puedes establecer ese entonces
si no lo has comprobado, ¿no? Como lo dices tú, con la matriz, por ejemplo, Pico de preguntas correspondientes. Pero me parece ya una pequeña conquista y un pequeño triunfo a nivel, ya digo, global, a nivel de sociedad, el que esto ya genere curiosidad, genere movimientos. No me cabe la menor duda de que muchas de las cosas que se hacen, cada vez que se habla de dieta, ¿no? Los nutricionistas y los médicos nos echamos a temblar en plan de a ver qué tipo de doctrina estamos aquí hablando y demás. Mucho de lo que se hace ni tiene el efecto que se cree esperado, ni probablemente sea tan beneficioso como se crea, y viceversa. Algunas de las cosas que se hacen se subestiman el impacto que tiene. Generalmente suele ser con respecto al ejercicio físico, que probablemente sea uno de los pilares más fundamentales del bienestar y que cada vez se va viendo más lo subestimado que estaba, ¿no? Pero más allá de eso, a nivel de fenómeno social, genera la suficiente curiosidad para que, primero, a nivel como digo, de curiosidad, ya supone un triunfo, pero por otro lado, tengo razones de peso, o creo que las hay, para pensar que el cómputo global de las personas que adoptan este tipo de conductas, el cómputo global es positivo con respecto a la alternativa, que es a lo que iba, ¿no? Que solo con el hecho de decir, pues tengo la iniciativa de medirme, tengo la iniciativa de mejorar, tengo la iniciativa de... Muchas veces no lo conseguirás, pero en el cómputo global seguro que tu calidad de vida y tu esperanza de vida va a ser mayor que si no hicieras nada de eso, lo considerarás todo desde el prisma pasivo y simplemente esperaras a ponerte enfermo. Por eso digo que va a ser un proceso, va a ser largo, vamos a tener que separar mucho el grano de la paja, vamos a tener que disipar mucho humo. Obviamente eso es un proceso y lleva tiempo. Y educar a la gente en tomar ese rol activo, no lo sé, son pijadas, pero ahora ves en los supermercados a mucha gente mirar las etiquetas nutricionales de los productos y antes no veías a nadie. Yo no tengo tantos años, pero bueno, es suficiente como para recordar que en los años 90, principios, nadie veías en el supermercado haciendo eso, salvo que fuera un biólogo o alguna cosa así. Entonces, creo que algo de movimiento, de conciencia, por quedarme con un mensaje positivo al final, sí que se empieza a ver, y por supuesto, de ahí a llegar a unas cotas de excelencia en longevidad o lo que sea, nos queda mucho recorrido. Pero a mí me gusta quedarme con esa parte buena. Sí, pues con eso que has dicho estoy bastante de acuerdo. Al final, el inicio de cualquier movimiento que sea beneficioso, siempre ha habido mucho revuelo que atrae a muchas moscas y siempre termina habiendo mucho humo que, bueno, al final conforme se va asentando y se va puliendo toda esta cultura, pues al final se refina y queda un producto mucho más beneficioso, pero sí que tiene que haber ese revuelo, ¿no? Me ha gustado mucho el ejemplo que ponías de que la longevidad también tiene que tener una Kardashian, y es que es cierto, pasó lo mismo, no yéndonos tan lejos, en el tema de la alimentación, quien leía la etiqueta antes de que apareciera Carlos Ríos y el Real Fooding, ¿no? Que luego se le pueden sacar otros matices, pero antes de que apareciera todo ese revuelo, pues oye, éramos 4 frikis los que mirábamos las cosas, ¿no? Entonces es necesario que aparezcan estas cosas, y el biohacking pues probablemente también ocurra lo mismo, que aunque ahora ya muchas cosas, que algunas sean ciertas y otras se quedarán por el camino, pues probablemente dentro de unos años conoceremos lo que de verdad funciona, pues para poder vivir muchos más años y muchos más años de calidad, sobre todo, que es lo más importante. Pues nada, aquí lo dejamos por hoy. Espero que haya quedado un episodio guay. ¿Tú cómo te lo has pasado, Alberto? Yo a gustísimo, como sabes, siempre contigo. Además es que independientemente de que solemos estar en la misma sintonía, y cuando no lo estamos, los dos somos muy, muy, muy críticos, ¿no? He estado a gusto y yo creo que hemos tocado palanquitas bastante clave, por lo menos para incentivar un poco esa curiosidad. Probablemente mucha de la gente que nos pueda escuchar, que nos pueda ver, pueda coincidir o no con algunas de las cosas que hemos dicho, pero me quedo con ese mensaje final, ¿no? De que si por lo menos estimula un poco la curiosidad del poder que tenemos sobre nuestro propio cuerpo y de cómo eso puede transformar tu calidad de vida, con eso ya me doy con un canto en los dientes, y a partir de ahí, pues bueno, todo lo que se pueda construir. Pero a mí me parece que ha quedado una cosa amena. Genial, genial. Pues cualquier duda que haya quedado, cualquier cosa que queréis comentar, incluso si estáis en contra de lo que se ha comentado, dejadlo por los comentarios, tanto en YouTube como en Spotify, que si no me equivoco se puede también comentar ahora. También darle like, compartir con quien creáis que le puede ayudar o le puede interesar todo este tema, y darle también 5 estrellas en Spotify, que tengo que hacer ahora todo este repaso de youtuber para que se posicione mejor el podcast. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo. Hasta la próxima.